las cuentas de nadie. No hay ni para la comida. No, yo que vengo a sacar plata, no hay comida. Es cierto que se vaya la plata, está igual. Saludos a todos. Hace más de 16 años, Ecuador atravesó una de las crisis más profundas de su historia. Nos referimos a la quiebra del sistema bancario financiero que trajo como consecuencia uno de los peores golpes a la estructura social del país. Prácticamente de la noche a la mañana, millones de personas perdieron los depósitos que habían confiado a la banca privada, lo que desató un ambiente de intranquilidad, desesperación e inestabilidad. El cierre de 17 entidades y la retención de los depósitos dio paso a una calamidad social que aniquiló negocios, terminó con proyectos de vida, obligó a que más de 2 millones de personas migraran al exterior e incluso fue la causa para que algunos ciudadanos perdieran la vida debido a la desesperación y la incertidumbre de no poder recuperar su dinero. Regresemos en la historia. Ubiquémonos en los inicios del mes de marzo de 1999. Escuchemos los testimonios de una parte de esos millones de afectados por el congelamiento de depósitos. Testimonios de ciudadanos que vieron derrumbados sus sueños por la confiscación de sus ahorros. ¿Para qué ahora? ¿Qué nos dejan, señorita? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos, soy madre de 5 hijos. El 8 de marzo de 1999, el gobierno de Damiel Maguad-Bit anunciaba un feriado bancario que se decía duraría 24 horas. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Sin embargo, la medida se extendió por 5 días. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro. Yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. A mí personalmente me cogieron sin un solo centavo en el bolsillo. Sin un solo centavo en el bolsillo. Maguad intentaba explicar la razón de esa decisión. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el Congreso... Mientras la ciudadanía se encontraba en medio de una tensa incertidumbre. Una gran molestia acerca de esto. Los bancos cerrados, todo está en la lona. Es algo inaudito que no se podría soportar. No se tiene una medida cierta de qué es lo que está pasando con el sistema financiero. El feriado bancario no fue suficiente.
por lo que poco después vino el congelamiento de depósitos. Calculadas a la fecha de la resolución. Dijo que sabía cómo hacerlo y sí que nos lo hizo de verdad. Multiplicó por 20 cada precio cuando nos arranchó la luz y el gas. Le dio una propinita a los banqueros y al pobre pueblo solo caridad. 1.840 millones de dólares pertenecientes a los clientes y que se encontraban depositados en 17 bancos privados fueron confiscados. Y fue más, 681.500.000 dólares de la banca offshore también quedaron congelados, así como 145 millones de dólares retenidos en sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Y es un sentimiento que se vaya la plata así tan mal. Tanto sufrimiento que nos causa a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. Y le pido, señor presidente, no nos dejen a calle, por favor. No nos dejen, por favor. ¿De qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Yo soy un hombre trabajador. Así millones de ecuatorianos perdieron su dinero, perdieron todos sus ahorros. Porque prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Si ya no tengo con qué mantenerles, si ya no voy a tener con qué mantenerles, entonces ¿para qué? ¿Para qué quiero mi vida? ¿Para qué quiero mi vida? Convulsión social y económica que se mezclaba con la inestabilidad política que vivía Ecuador en aquellos años. Esto es lo que sucedía en 1999, una evidente tragedia social. Pero ¿cuál fue el factor que desencadenó la crisis bancaria en el Ecuador? Sigamos en esta retrospectiva. Retrocedamos aún más en el tiempo. Ubiquémonos en 1994, en el año en el que Sixto Durán Ballén era presidente de la República. Y desentrañemos allí las causas que dieron origen a esta crisis que enfrentó la sociedad ecuatoriana en su conjunto, y de las cuales salieron beneficiados banqueros y otros grupos de poder. Mi primera escuela era María Luisa Solís Sánchez. Cuando yo estaba estudiando había primero, segundo y tercero en el mismo aula. Eran las banquitas donde uno se sentaba uno encima de otro. Te digo uno encima de otro porque en la banquita donde yo estaba nos ponían tres flaquitos juntos. Y esas banquitas que se tambaleaban de un lado para el otro. De madera eran, pues. Ya, no tenía contrapiso, tenía este piso. Así era en tierra. Y a las horas de recreo, como no era cercado, nosotros nos cogían los profesores y nos sacaban por partes. Nos sacaban primero primer año, segundo, tercero, así sucesivamente. Aquello que muchos estimamos es una última oportunidad. Justo cuando Erika Urrutia asistía a la escuela primaria, Sixto Durán Ballén ganó las elecciones.
y el Partido Social Cristiano conservó sus influencias y volvieron a las de siempre. Se conoció cómo fue otorgado un formidable préstamo a los propietarios de una empresa financiera en bancarrota. Nadie se olvida de Flores y Miel, tampoco de la impunidad, y la justicia sitiada por el presidente para salvar a sus parientes. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los socialcristianos la aplaudieron. Casi sin regulación se iniciaron los préstamos vinculados, empresas fantasmas, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de una quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría 4 años más tarde. Yo creo que hay muchas, variadas formas de corrupción de la política. Desde leyes hechas con dedicatoria, como la famosa Ley de Instituciones Financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén, que según dijera el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República, fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Se permitió además la concentración del crédito en empresas de propiedad de los banqueros y se permitió que los banqueros tengan, no sean solo banqueros, sino que tengan otras actividades. Los banqueros concentraron el crédito en empresas de propiedad de ellos, es decir, se repartieron los ahorros de los depositantes en créditos a las empresas vinculadas e incluso crearon las empresas fantasmas, estas empresas de papel que no cumplen una función, no generan empleo, no pagan impuestos y que sirven hasta hoy, que existen hasta hoy. Lamentablemente, como no pasó nada, digamos, en términos de las irregularidades que se cometieron en esa crisis por parte de los banqueros, porque no fueron juzgadas ni las empresas vinculadas ni las empresas fantasmas, se sigue con esas prácticas y además con la creación de fideicomisos para burlarse de la ley, ¿no? Gracias a la Ley General de Instituciones Financieras, hubo un boom del crédito y creación de nuevas instituciones, bancos, compañías financieras, intermediarias financieras y compañías de leasing. Muchas de ellas quebraron. Hicieron que el capital se concentre en pocas familias que especularon con esos fondos a costa de los bancos y desde luego de los depósitos. Así es que el iniciador del problema es Sixto Durán Ballén con esa ley. Y desde luego congresos posteriores y gobiernos posteriores no alteraron la herencia que tanto había beneficiado a estos banqueros. Los congresos son cómplices y sin duda alguna congresos que tenían allí mayoría del Partido Social Cristiano, de la Democracia Popular, del Partido Roldosista Ecuatoriano y otros aliados que son los que comprometieron con sus votos no solo la aprobación de esa ley, sino todo el esquema que a su vez Sixto Durán Ballén quiso promover de privatizaciones de todo lo posible en el Estado. Pero no solo existió presión política para que se apruebe esta ley, sino también económica. Atrás de esto, como siempre, estaban los grandes grupos financieros. Uno de ellos, el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco de Guayaquil. A la cabeza, el ahora político y banquero Guillermo Lasso. Simultáneamente jugaban dos roles. Por un lado, estar en los puestos administrativos o de poder en la toma de decisiones como la Junta Bancaria, en donde al mismo tiempo ellos estaban manejando y controlando sus propios negocios. En este caso estoy hablando de negocio como el sistema financiero, en donde el dinero se convierte en mercancía. La mercancía en este sentido se convierte en un negocio, hacer plata más plata más plata. Esa imbricación fuerte, poderosa, sin una regulación para separar lo que le correspondía estrictamente a la gestión privada financiera de la sociedad y lo que es la regulación económica y financiera que le corresponde al Estado, estaban totalmente entrelazadas. No había separación. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación exigía a Sixto Durán Ballén la sancione favorablemente. Y así sucedió. El 12 de mayo de 1994,
Esta ley que tanto pedía a gritos el multibanco determinaba que el Banco Central sea el garante de los depositarios de la banca privada. Es decir, si una entidad financiera no podía cubrir sus operaciones, el central las asumía. Más pérdidas para el Estado. Y ese rol lo jugó muy bien Guillermo Lasso, beneficiando a su gremio y lógicamente perjudicando al Estado y a la ciudadanía. Fue miembro de la Junta Monetaria de 1996, la misma junta que en más de una ocasión ayudó a los bancos para que no quiebren. Claro, Lasso era juez y parte. Por un lado, miembro de la junta, y por otro, representante de la Asociación de Bancos. Haber estado al tanto de la situación de los bancos. Es decir, todos los banqueros han tenido una especie de práctica común, ¿no es cierto? Cuando fui gerente de la AGD encontré esta práctica común, por ejemplo, de crear fideicomisos que no estaban registrados en ninguna parte y que servían para esconder activos. La práctica de crear empresas fuera del territorio nacional, empresas en los paraísos fiscales y con esas empresas pues obtener créditos, ¿no? Que luego no querían nunca pagarlos, sin las garantías legales. Una vez más queda demostrado que a los banqueros poco o nada les importaba a sus clientes. Sin embargo, en estos 8 años de gobierno, todo cambió. Por supuesto, molesta mucho porque si antes tenían la posibilidad del control y de poder regular estas relaciones financieras de acuerdo a sus conveniencias, que son intereses estrictamente privados de grupo, ahora es mucho más difícil, no lo pueden hacer. Entonces, se genera menos riqueza para ellos, porque ahí hay una estructura pública que les está regulando. Les fastidia. Hemos presenciado a lo largo de estos años muchas amenazas en el sentido de que el sector bancario está totalmente debilitado. Hace pocos meses se anunciaba un feriado bancario como en el año de 1999 y 2000, y era mentira. Guillermo Lasso, la mayor parte de su vida, ha estado inmiscuido en la política nacional. Es uno de los principales del Banco de Guayaquil. Su participación en política se remonta a los años 98 y 99, cuando fue nombrado gobernador del Guayas, durante la presidencia de Yamil Maguad. Y en el mismo gobierno se desempeñó como superministro de Economía. Él tiene, sin duda alguna, un papel como ministro, superministro, como se decía entonces, en la economía, y conocía de estos temas no solo por ser ministro, sino por ser banquero, que era más importante que ser ministro. Y conocía los juegos bancarios que se venían haciendo desde la ley de 1994 sobre instituciones financieras. Sin embargo, él ha dicho más de una ocasión que nunca estuvo de acuerdo con el feriado bancario. Supongamos que no, pero él como banquero conocía perfectamente bien lo que venía ocurriendo desde la época de Sixto Durán Ballén. Lasso financió parte de la campaña de Yamil Maguad cuando se desempeñaba como gerente general del Banco de Guayaquil. Aportó con más de 500 millones de sucres. A la fecha y al tipo de cambio, significaron más de $91.000. Es lo que dice desde la perspectiva del juego político. Yo no tomé decisiones, yo era un ministro que salí pronto, no llegué a este esquema de salvatajes ni de las condicionalidades, repercusiones que tuvo la AGD, etc. Pero, insisto, él era banquero. Y todos los banqueros estaban comprometidos con estos juegos bancarios a propósito de la ley de instituciones financieras, con préstamos vinculados, con empresas que iban más allá de la simple actividad bancaria, con todo el esquema de retiro o privatización del Estado, con todo el esquema de aprovechar de los recursos de los depositantes. Como parte de su ejercicio, Lasso, como superministro de Economía, incrementó el impuesto al valor agregado IVA, según él, para mitigar la grave situación fiscal del país. Grave situación causada, entre otras razones, por la banca y su mal manejo.
En este punto el gobierno propone, a través de un proyecto de reforma tributaria, el incremento del IVA del 10 al 15% como la mejor forma para financiar el presupuesto del próximo año. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15, así es. Pero Guillermo Lasso también estuvo presente en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ahí fue asesor económico y embajador itinerante. Uno de los capítulos conocidos de su colaboración con Gutiérrez es la de febrero de 2003, cuando se encargó de planificar y coordinar la visita del primer mandatario a Estados Unidos, en la que se reunió con George Bush y firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Siempre que venimos al Banco Mundial nos sonreímos. Recapitulemos. El banquero Guillermo Lasso fue juez y parte de la Junta Bancaria. Este mismo banquero incrementó el IVA e incluso participó en negociaciones con organismos internacionales. Y sin olvidarnos, Lasso como banquero contribuyó con su dinero para que Yamil Maguad sea presidente. Es como que alrededor de estas personas, o sea, se rodea un cúmulo de círculo social que están fortaleciendo esa posición. Y de ahí podemos ver cómo este fenómeno se incrustó en el manejo del Estado, se incrustó en el manejo de las políticas, de los ministerios, de cómo canalizar fondos, qué contratos hacer con qué transnacional o con qué empresas, etcétera, etcétera. Ese era el escenario que se presentaba en Ecuador a mediados de la década de los 90. Se configuraba todo un aparataje legal que permitiría otorgar privilegios y prebendas para un grupo minúsculo, pero con gran poder económico y, por ende, gran poder político. Pero ¿quiénes son los actores que auparon esas medidas y decisiones para beneficiarse? De inmediato recordemos la participación de personajes como Guillermo Lasso y otros cómplices y autores de este escenario que configuró réditos para la banca privada y perjuicios para la sociedad en general. Con este panorama, en menos de un año de aprobada la Ley de Instituciones Financieras, Ecuador se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de entidades bancarias en la región, 33 bancos y 100 financieras. Pero pronto este libertinaje trajo secuelas. El Banco Continental, en ese momento la quinta entidad bancaria más grande del país, prendía las alarmas, pero tenía en dicha normativa la tabla de salvación para solventar su crisis y no la desaprovechó. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que hay quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente digamos el banco quiebra y el Estado a través del Banco Central sale y salva a ese banco a un costo de más o menos 150 millones de dólares. Comenzaron los denominados créditos de liquidez otorgados por el Banco Central. El primero, el de febrero de 1995, fue de 63.500 millones de sucres. Un año más tarde, en febrero de 1996, el préstamo superaba los 221.000 millones de sucres. Pero la realidad financiera del Continental estaba lejos de mejorar, en perjuicio de los depositantes. Sí, tuve ahí una cuenta en el Banco Continental, cuando todavía estaba como es por aquí, por la mamá, tenía una sucursal por aquí, por la Plaza Grande. Yo tuve una cuenta de ahorros que tuve, o sea, aproximadamente unos 100.000 sucres era en ese entonces. Con lo que yo, con ese pequeño capital, empecé con una empresa, con un pequeño negocio, digamos, no empresa todavía. Yo lo que me dedicaba era a vender lo que era seguridad industrial, ropa de trabajo, todo eso, ¿no? Cuando de un rato acá viene que quebró el banco, quebró, que tuvimos que hacernos prácticamente
hacernos, ¿cómo le digo? Hacernos malabares para poder salir y continuar con el negocio. Y donde ya